¿Cuántos están agradecidos de Dios en esta mañana? Vamos a orarle al Señor para abrir la palabra de Dios. Amén. Cerremos los ojos y oremos. Querido Dios, en este momento te damos gracias por permitirnos en esta hora abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija y con tu presencia sella esta reunión, bendito Dios. Y que tu palabra nos llene de gozo y de esperanza de que un día estaremos contigo, Padre, en el reino de los cielos. Lo agradecemos y lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, hermano, me siento agradecido de poder estar en esta mañana. Hacía tiempos que no tenía la oportunidad de estar aquí en la iglesia de Gólgota. Así que me alegro, mis hermanos, por verlos a todos mis hermanos. En esta mañana yo quiero contarles una historia que hace mucho tiempo yo vi en la televisión. Y esa historia me quedó me quedó grabado, y de ahí quiero sacar la ilustración para el tema de hoy. Y esta es la historia de una pareja de jóvenes, unos novios que se casaron y formaron un hogar muy bonito, un hogar muy hermoso, y fueron a vivir a un lugar muy bello, una granja, ¿cierto? Un lugar muy hermoso como el que veíamos ahorita ahí, ese llano tan hermoso. Y allí construyeron su casita y comenzaron a vivir. Pero el esposo, ¿cierto? Sembró en toda la entrada de la casa, sembró una mata de jardín que floreció amarillo. Y le dijo a la esposa: mire, esta mata de jardín representa mi amor hacia usted. Y yo quiero que esta mata de jardín permanezca siempre, siempre florecida, en respuesta al amor que yo siento por usted. Y comenzaban y trabajaban en la granjita. Y bueno, de ese amor de ellos nació el primer hijo. Nació un hijo varón. Y luego ella quedó embarazada de otro bebé. Y la historia sigue diciendo, ¿cierto? Seguía mostrando de que un día, cierto día, ellos vivían y cerca pasaba la carrilera del tren. Y siempre cuando el tren asomaba muy lejos se escuchaba, ¿cierto?, el sonido que sus cornetas, o sea, el sonido del tren pitaba para anunciar que iba a pasar. Pero cierto día sucedió algo. El tren se detuvo al frente de la casa. Se detuvo en ese lugar, se bajó un agente y tomó preso al muchacho. Y se lo llevaron preso porque había comenzado la guerra entre los ingleses en ese entonces. Entonces estaban reclutando a todos los jóvenes para ir a la guerra. Entonces el muchacho le dijo a la esposa que recordara que esa flor, que esa mata de jardín tan hermosa que continuaba estando ahí florecida, representaba el amor hacia ellos y que él algún día iba a volver. Pero que cuando llegara quería ver esa mata de jardín prendida, ¿cierto? Entonces la señora en medio del dolor, imagínense, y embarazada, que estaba esperando una bebé, dice que siempre ella acostumbraba todos los días a levantarse y mirar si de pronto el tren se escuchaba sonar en la distancia. Y ella esperaba que algún día ese tren se iba a detener y su esposo se iba a bajar allí. Pero mientras eso sucedía, la historia mostraba que ella iba sembrando una matica de jardín. Y sembraba una matica de jardín. En eso tuvo la bebé, tuvo una niña hermosa. Y entonces usted se imagina a ella solita trabajando para sostener a su familia. Pero siempre ella hacía algo muy lindo. Y era que antes de acostarse, ella siempre le contaba a sus hijos algo del papá. O sea, para que ella decía, porque yo no quiero que mis hijos se vayan a olvidar del papá. Que cuando él venga, lo tengan presente, ya no lo conocían. Familia, pasaron 20 años. Él fue llevado a la guerra y fue llevado a la parte de enfermería, y allí comenzó a cuidar los heridos que caían en la guerra. Y fue algo muy tremendo lo que ese joven vivió. Fue herido dos veces. Y bueno, Dios le preservó la vida.
Mientras tanto la señora continuaba sembrando esa matica de jardín, pues ella decía, mi esposo algún día va a venir. A los 20 años se acabó la guerra. El hombre, cuando ya le dieron licencia para volver, estaba marcado por la guerra. Habían cicatrices en sus cuerpos porque había sido herido 2 veces en la guerra. Estaba demacrado. Pero entonces él decía, mire, yo ya no sé dónde es mi casa. ¿Cómo llegarme? Yo no sé dónde es mi casa ya. ¿Qué habrá de mi señora? ¿Qué habrá de mis hijos? No sabía nada. Pero la señora seguía sembrando la matica de jardín. Hasta el punto de que de la casa a la carrilera del tren ya había sembrado 2 surcos de jardín. 2 surcos de jardín. Y cuando se llegó el día, una tarde, dice la historia dice que una tarde la señora escuchó que sonó el tren, que el tren pitó a lo lejos y siempre ella salía a mirar qué pasaba. Y el hombre estaba pendiente, bueno, ¿dónde será mi casa? Es que son 20 años que habrá de mi familia. Cuando de pronto el hombre divisó un jardín inmenso amarillo, encendido, hermanos. Y dijo, esa tiene que ser mi casa. Mi esposa sí me estaba esperando. Mientras tanto, la esposa acá, que el tren sonaba, ella salía con los hijos a ver si de pronto el tren se detenía. Cuando vio que se detuvo el tren. Se detuvo el tren, mis hermanos. Y se fue bajando un hombre demacrado por la guerra. Cicatrizado. Y ese encuentro fue hermoso. Cuando se encontraron, se abrazaron, se besaron, se agradecieron porque la una la estaba esperando. Y el hombre había cumplido la promesa de volver otra vez a la casa, ¿cierto? Entonces, eso fue una película, yo la vi hace mucho tiempo, se me quedó como marcado, ¿cierto? La película termina que él llega a esa casa y la encuentra porque el jardín está hermoso prendido. Yo me puse a meditar una vez, en esa historia y qué puede significar para mí en mi vida espiritual, ¿cierto? ¿Qué decía el versículo que leímos de Apocalipsis? ¿Cierto? Hablando de la segunda venida del Señor. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 20. Aquí termina el Apocalipsis, ¿cierto? Termina con una promesa y con una petición, ¿cierto? Dice el versículo 20, el que testifica de estas cosas, que fue ¿quién? ¿Quién está dando testimonio? Juan, ¿cierto que sí? Dice, ciertamente vengo en breve. Y él responde, sí, amén, ven Señor Jesús. O sea, el cristiano, mis hermanos, el cristiano que vive en este mundo, dice la sierva del Señor, el cristiano que está dirigido por el Espíritu Santo, vive en este mundo, pero no es de este mundo. ¿Saben por qué? Porque está esperando que algún día esa promesa, la segunda venida de Cristo, se cumpla. Y Jesús venga y vayamos con él a vivir al reino de los cielos. ¿Cierto que sí, mis hermanos? Y eso es lo que motiva, es lo que da fuerza para el cristiano seguir adelante en un mundo de sufrimiento, de enfermedades, de maldad, ¿cierto? En un mundo donde el temor nos asedia todos los días, mis hermanos. Pero tenemos esa esperanza bendita de que un día Jesús va a aparecer, como la experiencia de la esposa que nunca dejó de esperar a su esposo, ¿cierto? ¿Qué la motivó? El amor hacia él, hacia sus hijos, y la motivó que ella sabía que él algún día vendría. Ahora, ¿tienen ustedes vivos en el corazón la esperanza de la segunda venida de Cristo, mis hermanos? ¿Tienen ese deseo de algún día verlo aparecer? Pues su promesa, hermanos, es segura, ¿cierto? Ahora, ¿qué representa, hermanos, ese jardín? Bueno, yo le di una aplicación para mi vida, ¿me entiende? Ese jardín para mí representa mi espiritualidad, representa mi carácter, ¿me entiende? Que esa señora todos los días sembraba una matica, ¿me entiende? En espera de que el Señor, cuando llegara algún día, viera ese jardín hermoso,
¿cierto? O representa mi carácter, hermanos. ¿Cómo está mi jardín? ¿Cómo está su jardín, hermanos, en este momento? En la espera del Señor Jesucristo. Yo hace 35 años me bauticé en la iglesia. 25 de febrero del año 1988 yo me entregué al Señor con mi esposa. Y yo contaba, hermanos, que Jesús venía a los 5 o 6 años. Y yo no contaba, hermanos, que se iba a demorar tanto el Señor. Ni contaba que tenía que pasar por tantas cosas antes de que mi Señor Jesucristo viniera. Pero aquí, hermanos, estamos conservando el jardín, mis hermanos. ¿Cierto? Ese jardín representa tu carácter, ¿cierto? Tu vida espiritual. ¿Qué estás haciendo para que cuando Jesús venga encuentre floreciente ese jardín en tu vida, mis hermanos? ¿Cierto? Que cuando Jesús venga, usted esté tan preparado, hermano, tan preparada, que Jesús la lleve al reino de los cielos. Y en el libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas, mis hermanos, para que miremos algo, ¿cierto? De lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida, ¿cierto? Para que ese jardín esté, hermanos, encendido, florecido a la segunda venida del Señor. Y Gálatas 5:22 es un texto que es muy conocido por nosotros, 5:22 y 23, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, pero el fruto del Espíritu es ¿qué? A ver, hermano, amor. A mí me gusta que la iglesia hable, porque me gusta ver la iglesia despierta, hermanos queridos, ¿cierto? A ver, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el carácter, hermano Víctor? ¿Qué representa el carácter de un cristiano? A ver, ¿qué es el carácter? A ver, ¿alguien me puede decir qué es el carácter? ¿Qué representa, hermanos? Bueno, representa, o sea, lo que yo soy. Representa mi personalidad, ¿me entiende? Mi personalidad, ¿sí me entiende? Y aquí dice claro, pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Dice que es el amor. Es amor, ¿cierto que sí? Vamos a mirar acerca del amor. Vamos al libro de San Juan capítulo 13 para que miremos lo que Jesús dijo acerca del amor. San Juan capítulo 13, creo que es el texto, versículo 35, y habla acerca del amor, ¿cierto? La Biblia dice que Dios es ¿qué? Amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Porque Dios es amor, ¿cierto? Juan 13, 34 dice, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que os améis así como yo os he amado. Y en esto conocéis si sois mis discípulos, si tuvierais ¿qué? Amor, ¿qué más? Los unos por los otros. Entonces, el primer fruto que tengo que tener yo en mi vida, en mi carácter desarrollado, es el amor, mis hermanos. Les pregunto, ¿hay amor en el corazón de ustedes, mis hermanos? ¿Hay amor, mis hermanos, por el prójimo? ¿Usted ama realmente a su prójimo? ¿Realmente lo ama? ¿Recuerdan la lección de esta semana de escuela sabática? ¿Cierto que sí? ¿Tiene usted tanto amor por su esposa o su esposo que conserva ese jardín vivo en su vida, mis hermanos? ¿Tiene usted realmente ese amor por su esposo o ya no quiere a su esposa o no quiere a su esposo? Y el amor de pronto se ha diluido. ¿Tiene amor en la iglesia por los hermanos, mis hermanos queridos? ¿Se aman ustedes en la iglesia como una familia que está esperando al Señor? Bueno, algunos dijeron amén, un amén un poquito flaco, ¿cierto que sí? Cierto, un amén flaco, decía el pastor, se me olvidó, un pastor que estuvo aquí en el distrito, ¿cierto? Que amén, ¿cómo llamaba? Yo, que amén tan flaco, ¿cierto? Muy bien. Hermanos, si yo no tengo amor por mi prójimo, ¿usted cree que puedo estar en el cielo? ¿Qué piensan ustedes, hermanos queridos? Difícil, ¿cierto que sí? El amor debe estar en la familia de Dios, hermanos. Pidámosle a Dios que nos dé amor, porque nosotros somos una familia en Cristo. ¿Saben? Les voy a contar una experiencia. Yo fui anciano en una iglesia en Medellín y tuve la experiencia de ser anciano 3 años en una iglesia en Medellín, y la iglesia se creció tanto que nos tocó dividir la iglesia en 2.
Pero había una hermanita que dijo lo siguiente: hermano, yo quiero que me manden para la iglesia de abajo. Se llamó Getsemaní. Porque yo no quiero tener que estarme encontrando con esta hermana todos los días. Y otra hermanita le dijo: hermana, le decía, la hermana era muy amorosa: hermanita, hermanita. ¿Y usted cómo va a vivir en el cielo si en el cielo vamos a estar juntos si sigue con esa actitud que tiene? ¿Cierto que sí? Allá también se va a encontrar con la hermana. Y la hermana ese día se puso a llorar. En fin, fue tan bonito porque en el momento de que se puso a llorar, buscó a la hermana, la abrazó y le pidió perdón. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a poder ir al cielo si no tenemos amor, mis hermanos? ¿Cierto? Mas el fruto del Espíritu es el amor. ¿Cierto? Si me amáis, guardar mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, hermanos, ¿cierto? Ustedes cómo aman a sus cónyuges, ¿cierto? Pero es tan lindo usted poder amarse con su parejita, con su esposa, su esposo, ¿cierto que sí? Es tan bonito, hermanos. Conservar ese amor vivo en medio de dificultades que se presentan, ¿cierto que sí? Yo cuando veo un hogar de como el hogar del hermano Murúa, los hermanos seguramente han tenido que pedalear duro en la vida, ¿cierto que sí? Pero usted los ve junticos. El hermano Aureliano, hogares que permanecen junticos, perseverando, mis hermanos. No permitamos, hermanos queridos, que el amor se acabe, porque es una parte de nuestro carácter. Yo creo que es la más importante. Pero Gálatas sigue diciendo algo muy importante. Pero el fruto del Espíritu es amor y también es ¿qué? Dice gozo, hermanos. Les hago una pregunta. ¿Ustedes viven muy felices o no? ¿Ah? ¿O viven cabeciagachados, a veces aburridos, mis hermanos? Bueno, la vida nos presenta, hermanos queridos, muchas dificultades, ¿cierto que sí? Nos presenta muchas dificultades, ¿cierto? Muchas. Y tenemos que llorar muchas veces. Yo no sé cuántos aquí no habrán llorado, ¿cierto? Tenemos que llorar muchas veces, ¿cierto? Tenemos que acostarnos sin poder dormir muchas veces y levantarnos sin haber dormido, hermanos, ¿cierto? Y con muchas dificultades. Pero, mis hermanos, el cristiano debe vivir con gozo en su vida. ¿Pero qué es lo que le va a hacer vivir con gozo? Que tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús. De la promesa es que todo el sufrimiento se terminará, mis hermanos, ¿cierto? Saben que me dijo alguien muy recochudo, me dijo, hermano, que había hablado con alguien y le dijo: yo no quiero ser adventista, porque allá hay una manada de cariaburridos, ¿cierto? Conceptos de la gente. Nosotros como adventistas tenemos una esperanza maravillosa, hermano, y por eso tenemos que estar gozosos. Saben ustedes que en el Lucas 15 hay una parábola, la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Y dice, hermanos, de que el hijo pródigo cuando regresó a la casa y se encontró con el hermano mayor que estaba en el campo trabajando. Solo hace un buen adventista, está trabajando en el campo, dando estudios bíblicos, pero cuando vino estaba bravo y no tenía gozo, mis hermanos. ¿Será que se nos está acabando el gozo porque el Señor Jesucristo se ha demorado, mis hermanos queridos? El gozo tiene que estar con nosotros, mis hermanos. Pero viene otra cualidad, otro fruto, y dice que es la paz. La paz. Hay paz en su corazón, hermano querido, en la espera del Señor Jesucristo. ¿Es usted un hombre pasivo o es un hombre iracundo que se enoja, que se explota por cualquier cosa, mis hermanos? Un cristiano, hermanos, no tiene por qué vivir sin paz en el corazón. No tiene, hermano, por qué vivir sin paz en el corazón, porque espera a Jesucristo su segunda venida. Y Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. La paz del mundo no es una paz verdadera. La paz de Cristo es fructífera y no se termina la paz del Señor Jesucristo, mis hermanos. Jesús dice que tenemos que hacer la paz, que tenemos que ser pasivos. ¿Es usted un hombre pasivo en su hogar, mis hermanos? O cuando usted va para la casa de la esposa le da pereza que usted llegue porque llega iracundo y llega bravo sin saber qué decirle, hermanos. Pero viene otro fruto y es la paciencia. Y uno de los frutos más lindos tiene que ser la paciencia, mis hermanos. Yo les decía que hace 35 años yo me bauticé y pensé que Jesús venía a los 5 años. Luego lo esperé en el año 2000, tampoco vino. Luego pensé para el año 2010 Jesús va a venir, ¿cierto?
Y Santiago dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Nos ha pasado muchas situaciones, muchas cosas duras, ¿cierto? Pero tenemos que tener paciencia, hermanos, porque Jesús vendrá por segunda vez. Y la promesa se va a cumplir, porque Habacuc dice, espérala, que aunque tardare, ciertamente se cumplirá y Jesús vendrá, mis hermanos. ¿Cierto? Pero viene hermanos, otra cualidad, y es la benignidad. ¿Qué tan benigno es usted para con el prójimo? Es capaz de compartir con su prójimo, de llenar una necesidad, de mirar al que está triste y ayudarle, ¿me entiende? Esta semana pasada fue una persona a mi hogar, a mi casa, una señora, que el esposo tiene una pensión, porque ya recibió una pensión del ejército, y ella tiene también su pensioncita también. Y llegó a la casa y comenzó a contarnos unas cosas y se puso a llorar. Y se puso a llorar. Y la señora lloraba y mi esposo y yo nos mirábamos entre los dos. Y llegó a decirnos, mire hermano, mire, yo, la verdad, yo a veces anhelo morirme. Yo anhelo morirme porque me pasan todas estas cosas, ¿cierto? Entonces yo le dije, mire, yo le voy a contar a usted una historia, señora, le voy a contar una historia. Y quizás usted no conoce mi historia. Y le conté mi historia, ¿cierto que sí? Le conté mi historia. Y después que le conté mi historia, me decía, ¿y cómo usted puede vivir como tan gozoso, cierto? Después de lo que usted me cuenta. Yo le digo, señora, usted lo tiene todo. Usted no tiene, parte de necesidad económica no tiene. Tiene un esposo que la ama. Tiene 2 hijos muy bonitos. Tienen con qué pagar un arriendo. Van a tener la casa pronto. Entonces, usted no puede dejarse llevar por algo tan insignificante lo que hace que usted no tenga como ese gozo, como esa alegría, ¿me entiende? Entonces, esa señora, yo la invité para que oráramos, y oramos mi esposo y yo con ella. Y al otro día nos mandó un mensaje muy bonito al WhatsApp, y ¿sabe qué nos decía? Yo quiero pedirles que me perdonen, porque realmente ustedes me dieron una lección muy grande de vida para mí. Yo realmente lo tengo todo y hoy que es triste, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, debemos de llevarle palabras de aliento a personas que lo necesitan, hermanos queridos. Que sus experiencias personales sirvan para iluminar la vida de otras personas que están en situaciones difíciles, mis hermanos. Y es porque el adventista tiene puesta la mira en la segunda venida de Cristo y vive con esa esperanza de que algún día el sufrimiento se va a acabar, mis hermanos queridos. Amén, ¿cierto? Ahora también dice que tiene dominio propio. Dominio propio. Usted está dominando, se está dejando dominar o está dominando su vida espiritual, su mente. Esto es capaz de dominarse, ¿me entiende? Dominio propio para no ofender a nadie, para decir no a lo que es malo, ¿cierto? Y decir sí a lo que es bueno. Pero también dice aquí, también debe tener mansedumbre. Mansedumbre, le hago una pregunta, ¿qué tan manso es usted, mis hermanos? ¿Qué tan manso es usted, hermanos queridos? Estamos hablando de que ese jardín representa nuestro carácter, hermanos queridos. ¿Tiene usted estos dones en su vida, mis hermanos? Porque dice que contra estos dones no hay ley. No hay ley, hermanos queridos. Tenemos que tener mansedumbre. A veces somos muy mansos con los de afuera, pero explotamos en la casa por cualquier cosita, mis hermanos queridos, ¿cierto? Tengo la experiencia de una familia que visitamos y la señora nos decía mi esposa y yo, le estábamos dando estudios y me dijo una hermana, déle estudios sobre el hogar a esta familia porque tienen problemas. Y entonces yo le estaba hablando acerca de los 5 emblemas del amor, para que haya un matrimonio feliz, mis hermanos, ¿cierto? Un escritor muy importante, especialista en hogar, escribió 5 emblemas del amor para mantener un hogar feliz y vivo. Y ¿sabe qué me decía la señora? Mire, cuando mi esposo viene a la casa, yo no siento alegría. Yo no siento alegría cuando mi esposo llega a la casa. Yo siento este temor. ¿Qué me irá a decir ya? ¿Le gustaría lo que hice? Sí va a estar contento. Porque me decía, a veces llega, hermano, como arriando caballos. ¿Usted cree que hay esa esposa es feliz, mis hermanos? No, hermanos.
Pero ¿sabe qué, familia? Aquí vemos un grupo de una familia esperando al Señor Jesucristo, hermanos queridos. Lo estamos esperando. Y desarrolla en su vida usted esa virtud de la paciencia, de la bondad, ¿me entiende? De la mansedumbre, del dominio propio, hermanos. Porque eso es lo que representa mi carácter, hermanos queridos, ¿cierto? En la espera de Jesús tenemos que estar, hermanos, pidiendo el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre. Y dice aquí, la fe, y contra tales virtudes, mis hermanos, no hay ley. Y el cristiano tiene que llegar a alcanzar esta norma, mis hermanos queridos, si estamos esperando a Jesús. Dice algo, es que yo no puedo cambiar, es que yo soy así. No, hermanos. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, mis hermanos. Sí podemos cambiar comportamiento, porque Pablo dice, esto eran algunos, pero ahora ya habéis sido lavados, habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por su palabra. ¿Cierto que sí? Sí podemos cambiar. Y en la espera de Jesús tenemos que, hermanos, tenemos que hacer todos estos detalles, pedirle a Dios para que seamos cristianos verdaderos, hermanos. Y donde estemos seamos cristianos verdaderos, ¿me entiende? Y seamos israelitas verdaderos en espera del Señor Jesucristo. Yo no sé, ayer que me encontré con el hermano Murúa en la plaza, yo vine a la plaza a hacer una vueltecita y me senté ahí una rodita a esperar a alguien. Cuando me dijo un señor, Durango, venga, hágase aquí en la fila conmigo. Y entonces yo dije, ¿y qué pasa aquí? No, están repartiendo unas cositas ahí. Uno te echaba una firmita y pasaba allá al otro lugarcito, le dan unas bolsitas a mí me dieron con un vasito, con un tarro de agua y una manzana. Y eso es lo que hicimos, ¿cierto? Pero cuando yo estaba haciendo la fila, hermanos, había un señor más alto que yo lo miraba de para arriba y una señora delantico. Y él le decía a ella, ¿qué vamos a ir al cielo, hombre? Al cielo no somos capaces de ir nosotros. ¿Con qué vamos a pagar nosotros ir al cielo? Eso que lo paguen los ricos, que tienen con qué. Y entonces yo era así escuchando y dijo, el cristiano no le puede quedar callado. Hay que decirle algo a esta señora que está preocupada. Pero ¿cómo así, señor? No, es que uno con qué va a ir al cielo, que no somos capaces de ir a Medellín. Y entonces yo le dije, señora, vea, yo le voy a dar una muy buena noticia a usted. Sí podemos ir al cielo. Sí, ¿verdad? Y sí, claro que sí. ¿Cómo? Creyendo en el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda por nosotros. Él es el camino para ir al cielo. Él es la verdad y la vida. Y la señora, ¿cómo es el año? Sí, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Y dónde hice eso? Entonces yo me tocó ponerle a darle textos y ella escribió en un papelito. Y escribió Juan 3:16, escribió Mateo 11:28 al 30, escribió Hechos 4:11 y 12. Yo le decía, señores, mire, lea estos textos. Dese cuenta que usted puede ir al cielo porque a usted Jesús la ama y murió por usted. Y lo que usted dice que no es capaz de hacerlo, Él lo hizo por usted. Así que esté tranquilita. Y yo, hermano Murúa, cuando me encontré con usted, estaba muy contento de haber podido compartir con esa señora esa experiencia, ¿entiende? Entonces, el cristiano, hermano, que tiene gozo, el cristiano tiene que contarle a las personas estas experiencias tan bonitas, ¿me entienden? Ya se me está acabando el tiempo, ¿cierto que sí? Porque comenzamos un poquitico tardecito, ¿eh? Que siga, el niño está muy contento. Muy bien. Voy a leerles algunos, ¿cierto? Del Espíritu y la Profecía. Qué bueno, hermanos, que podamos estar tan contentos, hermanos, en esta mañana y poder compartir, hermanos queridos. A mí, ¿por qué me gusta? Perdón, yo me tomo un traguito. A mí, ¿por qué me gusta hablar de la segunda venida del Señor? Porque esa es mi esperanza, hermanos queridos. Una vez me dijo la esposa del pastor, fue a mi casa y la hermana Mari me preguntó, hermano Jorge, yo quiero decirle a usted, pues, que ella dice, yo a usted lo admiro porque usted cuando predica siempre menciona la segunda venida del Señor. Y es que usted lo motiva mucho y le claro que es que esa es mi esperanza. Es que yo estuve en la iglesia porque quiero estar con Jesús en el cielo. Yo soy adventista porque yo sé que Jesús va a venir por segunda vez. Entonces yo quiero que siempre esté fresca en mi mente la segunda venida de Cristo, como la señora de la historia que les conté, ¿cierto? Que siempre tenía en mente al esposo que algún día iba a llegar, ¿cierto?
y que estaba tan pendiente que le cuidó ese jardín hasta que él llegó, y no solo, lo tenía grandísimo y él pudo reconocer ese día cuando llegó a la casa después de 20 años, ¿cierto? Ahora, mis hermanos, perdón, yo tomo un traguito de agua. Dice aquí la palabra del Señor, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Creen eso, hermanos? Para completar la gran obra de la redención en favor del pueblo de Dios, al pueblo peregrino de Dios, hermanos, que por tanto tiempo hubo de morar en regiones de sombra y de muerte, de enfermedad y de sufrimiento. Le he dado una valiosa esperanza y es la gloriosa venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Por eso dice aquí la sierva de Dios, la doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Escrituras. Sin esa esperanza no nos gustaría ni venir a la iglesia, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Es la nota tónica de las Escrituras. La segunda venida de Cristo, desde el día en que la primera pareja, Adán y Eva, salieron del Edén, los cristianos han vivido en esa esperanza. Y aquí más abajito dice, habla acerca del profeta Enoc, que la séptima generación predicó que Jesús vendría con los santos millares de decenas de ángeles. También habla acerca de Job, ¿cierto? Mire cómo dice Job. Job pasó por una experiencia muy difícil, ¿cierto? Y él mismo dice, yo sé que mi Redentor vive. Esto está en Job, capítulo 19, versículo 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Y aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos lo verán y no lo verán como a un extraño. Saben, hermanos, que en la historia, mire, en la historia que les conté, de esa historia que les conté, cuando el padre llegó a los 20 años, que vino demacrado y cicatrizado por la guerra, los hijos no fueron extraños para él, ni él para los hijos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la esposa siempre les contaba hacer algo acerca del papá. ¿Me entienden? Cuando Jesús venga por segunda vez, hermanos, no va a ser un extraño, porque nosotros siempre estamos leyendo acerca de su venida y acerca de su carácter y acerca de su vida, ¿me entienden? Y estos niños se van levantando. Me imagino que las mamás le cuentan la historia de la segunda venida de Cristo acerca de Jesús. Mira la historia tan linda ahora que la hermana contaba a los niños aquí, ¿me entienden? Y esos niños se van levantando y que con esa en la mente, hasta el punto de que para Jesús, que no es extraño, que no son extraños ni Jesús para ellos ni ellos para Jesús. Entonces dice, lo veremos, no, dice, no como a un extraño. Otra cosa, la historia de la película que les contaba, que es una película que yo vi hace muchos años, dice que el hombre venía ya cicatrizado por la guerra, ¿cierto? Y que si alguna cosa los niños amaron fue las cicatrices del papá. Pues en Zacarías el capítulo 13, Zacarías en el capítulo 6, también dice la Biblia acerca de que Jesús vendrá cicatrizado, mis hermanos. Zacarías capítulo 6, versículo 13, 6. Dice la Biblia lo siguiente. Dice Zacarías 13, 6. Dice, y le preguntarán en aquel día, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido, ¿dónde? En la casa de mis amigos. ¿Sí me entiende? Dice que la única, dice la sierva del Señor, el único recuerdo del pecado será las cicatrices que Jesús tendrá en su cuerpo. El único recuerdo del pecado, mis hermanos. Siempre que veamos a Jesús, yo me imagino, hermano, cuando veamos al Señor Jesucristo, yo no sé cómo irá a ser la relación de nosotros, pero Apocalipsis dice que se echan a los pies con sus coronas, ¿cierto? En agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros mismos. Nosotros de pronto ahora no entendemos mucho el sacrificio de Jesús, pero este libro dice que cuando estemos en el cielo vamos a comprender realmente lo que significó la muerte de Jesús para nosotros. ¿Cierto, mis hermanos? No nos vamos a perder la oportunidad tan linda de estar con Jesús en el cielo.
No nos la perdamos, hermanos queridos. Perseveremos, mis hermanos, perseveremos, porque la segunda venida de Cristo realmente se cumplirá así como se cumplió su primera venida. Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez. Vamos a leer el texto en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28, por favor. Ya vamos a terminar, listo, yo voy a terminar ya enseguidita. Sino que comenzamos un poquito tarde, comencé faltando un cuarto. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 28? Ya vamos a terminar. Dice lo siguiente, Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar ¿qué? Los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? ¿A quiénes, mis hermanos? A los que lo están esperando. ¿Me entienden? Pero no podemos estar ociosos en la espera de la venida del Señor. Tenemos que estar no ociosos, sino como esa señora cultivando ese jardín, hermanos. Que es nuestra vida espiritual, nuestro carácter, mis hermanos. Ahora, vamos al libro de San Mateo. Libro de San Mateo, en el capítulo 24 de San Mateo. Vamos a leer acá los versículos 42 al 44. Y con esto vamos a terminar en esta mañana. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ¿qué? Nuestro Señor, ¿cierto? Sin embargo, sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Versículo 44. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no ¿qué? Que no penséis. ¿Me entiendes? Que no penséis. Entonces, la pregunta que quiero esta mañana que nos quede es: ¿cómo estoy velando yo, hermanos? ¿Cómo estoy velando yo para la segunda venida del Señor? ¿Saben, mis hermanos, que esa señora siempre le contaba a los hijos la historia del papá y mantenía fresca su segunda venida? Eso representa que yo voy a estarle contando a otras personas también, hermanos, compartiendo con otras personas de su segunda venida, que no puedo quedarme callado con esta esperanza que yo tengo, hermanos. Como ayer cuando estaba detrás de esa señora, yo dije, ¿cómo voy a quedar callado si yo tengo un conocimiento? Tengo que decirle, y la señora se fue contenta, con los textos anotados en un papelito que los iba a leer en la casa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estoy velando yo? Otro, ¿cómo me estoy preparando yo para la segunda venida de Cristo? Estoy permitiendo que el Espíritu Santo desarrolle en mí estas cualidades que leímos en Gálatas 5, 22 y 23. Hay amor en mi vida, hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. Hermanos, ahora, ¿creen que podemos lograr alcanzar el ideal de Dios, hermanos? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí, hermana? Sí podemos lograrlo, hermanos. Sí podemos estar en el cielo con Jesús, porque Él ya murió para salvarnos, mis hermanos. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, a tener fresca en nuestra mente el mensaje de la segunda venida de Cristo, y que esa esperanza sea tan grande en mi vida que yo pueda compartirla con los demás, pueda predicar en la iglesia. El Señor dice, hablen de ella, dice la sierva, hablen de ella, de su segunda venida. O sea, dice la palabra de Dios, dice que animémonos en esa esperanza bendita, mis hermanos. Porque cuando Jesús venga por segunda vez, iremos con Él a vivir por toda una eternidad, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Dios nos ayude, mis hermanos. Y gracias por haberse quedado hasta las 12:15. Yo creo que siempre vamos a cantar el himno número 578. 578 para terminar. En el mundo hay violencia y maldad, desafiantes las tinieblas
lanza Dios un desafío, en mi obra acabará, mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie te quiero, pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que empezó. Los que puedan se arrodillan conmigo, ¿listo? Oremos. En esta mañana, querido Dios, te damos muchas gracias porque nos invitas, Señor, a no permitir que la esperanza de tu segunda venida se opaque en nuestra mente, querido Señor. Gracias, Padre, porque tu promesa es segura y sabemos que un día vendrás por segunda vez y nos llevarás contigo por el reino, a vivir por el resto de la eternidad en el cielo, bendito Dios. Aquí tendremos que pasar, Señor, muchas dificultades, pasaremos por muchas tribulaciones, bendito Señor, pero nos queda esa esperanza bendita de que el cristiano tiene una gran esperanza y está en tu segunda venida, Señor Jesucristo. En este momento queremos que bendiga a los enfermos que hay en la iglesia, querido Señor. Hay muchos enfermitos, bendito Dios, no solo aquí, sino también en las otras iglesias. Te pido que tú les puedas bendecir, que el Espíritu Santo, Señor, toque sus vidas y que por ninguna dificultad que tengan puedan perder esa esperanza de la salvación, querido Señor. Levántanos, oh Dios, con tu venida y con tu compañía en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Y amén. Hermanos, Dios, el Señor les bendiga. Muchas gracias por haber estado acá en la iglesia, haber compartido la palabra. Y recuerden, hermanos, que nuestra esperanza está en el cielo con Jesús, ¿cierto? No nos dejemos desanimar por nada, mis hermanos. No hay tribulación que pueda vencernos, mis hermanos. Dios les bendiga. Y que cuando Jesús venga podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Dios les bendiga, hermanos.